Dice así la Biblia, Números, capítulo 35, del 9 al 15. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya ya cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema absolutamente judicial. Ahí uno se pone complicado porque hay gente que le pega aquí el tema judicial, entonces uno dice, chuta, ojalá que no la embarre. Si la embarra, ahí alguien me avisa y me asesora. Dentro de las leyes, hermanos, que establece la palabra del Señor, uno encuentra que en el periodo donde se dan estas ordenanzas, las normas de convivencia eran normas extremadamente drásticas. Y de hecho en la antigüedad había personajes, hay personajes de la Biblia que dicen que hasta 7 veces se van a vengar. Entonces la tradición en tiempos ancestrales, cuando no había ninguna regla, ninguna norma de convivencia, si alguien quería vengarse hasta 7 veces podía hacerlo, era su costumbre, y se tenía la fuerza, las armas, el ejército para hacerlo, podía hacerlo. Y había una forma, digamos, de tomar venganza en forma absolutamente desmesurada. Luego viene el Señor y establece entonces dentro de las leyes dadas a Moisés un principio mínimo de equivalencia. Ya no se trata que si a mí me quitan un buey, yo le quito 7 bueyes al otro. Y si a mí me matan un hijo, yo le mato 7 hijos al otro. Sino que el Señor viene a traer un primer principio de equidad o de equilibrio. Y ese principio se conoce desde el punto de vista popular como la ley del talión. Yo creo que ustedes todos han escuchado del concepto de la ley del talión. Esta es una cuestión bastante técnica, yo estuve leyendo un poco, pero tiene que ver más que nada en poner un cierto equilibrio entre el daño que uno recibe y la forma de resarcirse de ese daño. O sea, si a mí me causan un daño, ¿tengo derecho a justicia? Por supuesto. ¿Pero tengo derecho a una justicia desmesurada? No, tampoco, porque hay ciertos principios de equivalencia entre el daño recibido y la forma de resarcirse de ese daño. Entonces, aparece esta ley del talión en que dice, si a mí me sacan un ojo, literalmente, yo tengo derecho a sacarle el ojo a mi enemigo. Esa era la ley del talión, un principio de equidad, un principio de justicia. Y aparecía este principio entonces normando las leyes. Ahora, imagínense que estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV antes de Cristo, y estos principios están en los principios de la ley que rige al pueblo del Señor, donde todo es un caos, donde hay una desproporción absoluta para ejercer la justicia. El pueblo del Señor es un pueblo educado, es un pueblo con normas. Y nosotros encontramos al pueblo de Israel como una luz en medio de la sociedad. No existe otro pueblo que tenga estos valores. No existe otra nación que tenga esta cultura de equidad. Lo demás es abuso, lo demás es aprovechamiento, lo demás es exceso. El pueblo de Israel tiene una norma. A ti te dañaron, te mataron un buey, tú tienes derecho a matar el buey de tu enemigo, porque eso es justicia. Pero no puedes tampoco tener una acción que sea desmesurada. Entonces, en estas normas, hermano, aparece este principio de que el daño que yo recibo puedo exigírselo a mi enemigo. Y aparecen algunos personajes que en la Biblia son denominados, por ejemplo, como el caso del vengador. Si yo tengo un familiar, un ser querido que murió por causa de otra familia, yo tengo derecho a ir a cobrar esa vida, vida por vida. Entonces uno de mi familia es el vengador. Donde yo lo pillo, lo puedo matar al culpable. Pero ¿qué pasaba con el principio de presunción de inocencia que existe ahora?
Ustedes saben que ahora hay un principio que dice que mientras las personas no se le compruebe, no haya pruebas que verifiquen que ha cometido tal o cual delito, no se le puede culpar. Y de hecho a uno le da rabia a veces porque hay cosas que son como tan evidentes. Y a mí me toca a veces cuando uno escucha o lee las noticias, pueden encontrar una persona que es narcotraficante, que tiene armamento, que saben todo. Hay personas que lo vieron, que mató a una persona y sin embargo lo llevan preso, y las personas que lo detuvieron tuvieron la mala ocurrencia que cuando se lo llevaron estaban tan enojados con él que lo agarraron, lo metieron al móvil, se lo llevaron y resulta que lo apresaron del juez. Y el juez dice: ya, revisemos las medidas cautelares. No estoy usando puro lenguaje así desde el punto de vista del ignorante. Revisemos las medidas cautelares, vamos a ver cuánto vamos a poner como principio de equidad. Y el abogado defensor dice: señor juez, quiero decir una cosa así. Aquí a mi acusado lo acusan de droga, de armamento, de esto y de lo otro, pero quiero decir una cosa: cuando lo tomaron preso, no le leyeron sus derechos. ¿Y sabe lo que pasa con esa persona? Que es absolutamente culpable. ¿Sabe lo que sucede? Tienen que liberarlo. Porque fue ilegal la detención. Y por eso aquí, menos mal, no está el Cristian para que me corrija. Pero entiendo que funciona así la situación. Funciona así. Hay ciertas reglas y ciertas normas. Entonces, en el tiempo donde se menciona esta porción de la palabra, si a mí me mataban un hijo, yo sabía que el que lo había asesinado tenía derecho de perseguirlo y asesinarlo también, matar a esa persona. ¿Y qué pasaba si había sido una muerte no deseada? ¿Qué pasa si había sido un accidente? Entonces, en esas circunstancias, este vengador está en un problema, porque la Biblia establece que este familiar cercano que podía cobrar venganza tenía una limitación. ¿Cuál era la limitación? Que si este hombre culpable de un daño, de un homicidio, de una muerte, había sido involuntario, él podía huir a algunas ciudades que hoy día hemos compartido aquí, que se llamaban ciudades de refugio. 6 ciudades de refugio, 3 a un lado del Jordán y 3 al otro. Y estas ciudades de refugio eran como una forma de protegerse. Yo no sé cómo era el juego que jugábamos cuando éramos chicos, que de repente uno corría y cuando se tomaba de una parte estaba seguro, no le podían hacer nada. No me acuerdo cómo se llama ese juego, pero había un juego en que se jugaba así. ¿Cómo se llama? ¿El Paco Libre? No era el Paco Libre, era otro juego que uno... El Zoo. El Zoo era... Bueno, no sé cómo se llamaba el juego, pero el juego consistía en eso. A uno lo podían perseguir, pero si uno llegaba a un lugar, se tomaba, por ejemplo, en la esquina de la casa, decía: ese era mi lugar de seguridad. Y nadie podía hacerle nada hasta que volvía a correr. Las ciudades de refugio establecidas por el Señor eran para proteger a aquellas personas que, habiendo cometido un delito, lo habían hecho involuntariamente. Murió una persona, pero no fue mi voluntad. Estábamos construyendo una casa, se me cayó una herramienta, golpeó a una persona que trabajaba conmigo, murió. Cuando moría, ¿sabe lo que pasaba con el que había causado la muerte del otro? ¿Sabe lo que decía? Corría a la ciudad de refugio. Corría a la ciudad de refugio, porque sabía que en el momento mismo que había matado a una persona, su familiar tenía derecho de asesinarlo, donde lo encontrara. Y por supuesto, la única salida era correr a la ciudad de refugio. A mí me pareció interesante este tema, hermano. Me pareció interesante. Porque en un periodo tan previo al desarrollo de la cultura humana, encontrar una cultura, una visión que viene de parte del Señor, que pone la excepción a la regla. Porque si alguien era culpable, era juzgado y tenía que morir porque era culpable. Pero si había muerto por un efecto o por un acto involuntario, ¿por qué tenía que morir? No fue su intención, no quiso tirarle el martillo. Bueno, si le debía plata, sí, se le cayó el martillo justo con la cabeza, entonces era como para pensarlo. Pero si no quiso hacerlo, hermanos, ¿por qué tenía que morir? Entonces, ¿cuál era la opción? Huir a la ciudad de refugio. Cuando uno hace un estudio geográfico, más o menos, dónde se encuentran las ciudades en Israel, 3 a un lado del Jordán y 3 al otro, la distancia promedio, y ahí estuvimos revisando los datos, la distancia promedio entre ciudad y ciudad en kilómetros era como de 110 kilómetros. Entonces, si entre una ciudad y otra había 110 kilómetros y había alguien al medio, lo más probable es que esa persona, para lograr salvación, con 55 kilómetros corriendo, alcanzaba a meterse dentro de la ciudad y ahí podía estar refugiado. ¿Qué hacían con esa persona? ¿Cuál era la costumbre? Bueno, esa persona después, cuando se le decía: no, si mató a mi hermano, y todos lo vieron que murió, entonces traían a esa persona y la juzgaban. Cuando la juzgaban entonces y se probaba que había sido una muerte involuntaria,
El pueblo tenía la obligación de permitirle volver a su ciudad de refugio para que el vengador no lo matara. Pero aquí pasaba algo muy interesante, que yo creo que tiene relación mucho con nuestra vida cristiana. ¿Cuál era la condición de vida de esa persona? Tú te vuelves a la ciudad de refugio y te quedas dentro. No puedes salir de la ciudad de refugio, porque si tú te encuentras fuera, si se te ocurre salir de esta ciudad de refugio y te encuentra el vengador tiene todo el derecho de matarte. La única forma de que estés seguro es que estés dentro de la ciudad de refugio. Entonces, a mí me pareció muy significativo esto. ¿Sabe por qué? Porque ciertamente esta persona podía asegurar su vida si estaba dentro de la ciudad de refugio. Podía saber que nadie le podía hacer nada mientras estuviera en este lugar de protección. Si se apartaba de ese lugar, era responsabilidad de él. Entonces uno mira la vida del creyente, mira la vida de los seguidores de Jesucristo y uno se pregunta, ¿quién es nuestra ciudad de refugio? ¿En quién podemos decir, Él es el que me protege, Él es el que rodea a mi familia, Él es el que cuida mi vida, mi familia, mi salud, mis seres queridos? ¿Quién es nuestra ciudad de refugio? Nuestra ciudad de refugio se llama Jesucristo. Él es nuestra ciudad de refugio. Pero ¿sabe lo interesante, hermano? Que la norma de la ciudad de refugio era el que involuntariamente, el que no quiso cometer el delito, ese puede esconderse en la ciudad de refugio. El culpable tiene que morir. Pero sin embargo, en el caso suyo y en el caso mío, nosotros no somos inocentes. Si estamos en la ciudad de refugio, hermano, es solo por la misericordia del Señor. Cuando usted mira su vida, cuando usted mira su protección, cuando usted mira la provisión de su casa, debemos reconocer que esta ciudad de refugio que tenemos, que se llama Jesucristo, ha sido simplemente un acto de bondad del Señor. No es por merecimiento. Nosotros somos culpables absolutamente delante de Dios, no tenemos excusa. Sin embargo, el Señor igual nos dice, vengan conmigo, quédense aquí y quédense bajo mi mano de protección. Qué bendición saber que tenemos un refugio al cual recurrir. Qué bendición saber, hermanos, que podemos correr detrás de los brazos del Señor y protegernos. Yo no sé cuántos son fanáticos de los perros, a algunos les gustan a los gatos, no sé cómo les pueden gustar los gatos. A mí me gustan los perros, hermano, así que... Hace poco vi un video, y justamente, no sé si será porque nosotros tenemos un perro de esa raza, pero había una perrita, y entonces un amo mostraba que el cachorro chico había dejado la escoba, había roto unas cosas. Entonces el amo hacía como que agarraba una alpargata y le iba a pegar. ¿Y sabe lo que pasaba con la perrita? Cuando le iba a pegar, le ponía la patita a ella, que no le pegara a su cachorro. A mí me pareció tan significativo porque era como raro. Y no fue una vez, intentó varias veces. No sé, ¿han visto ese video? A mí me pareció muy novedoso. Entonces, porque tenemos un perro de la misma raza. Entonces, cada vez que él le mostraba, mira cómo dejó la escoba y le iba a pegar con la alpargata, y yo le ponía su patita adelante. Entonces, ¿sabe? El Señor hizo mucho más que eso por nosotros. El Señor fue a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Él fue a pagar por nosotros. Él no permitió que fuéramos golpeados. El pecado de nuestra paga, dice la Biblia, fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, si alguien es nuestra ciudad de refugio, es Jesucristo. Si alguien es el que nos protege, es Jesucristo. Cuando alguno de los hombres o mujeres que cometían algún delito de muerte observaban que estaba en riesgo su vida, tenían que correr. ¿Cuánto? Mínimo 55 kilómetros para meterse dentro de esta ciudad. ¿A qué distancia estamos nosotros de la protección del Señor? Quizás, como alguien dijo, como unos 50 centímetros para poder arrodillarnos delante del Señor y decirle, Señor, te necesito en mi vida. Te necesito en mi vida, Señor. Necesito tu protección, necesito tu misericordia. Te ruego por mi hijo, te ruego por mi hija. Es una posibilidad maravillosa que tenemos de poder clamar al refugio eterno que es Jesucristo. Y cuando tenemos esta actitud, hermano, podemos nosotros mantener esta protección del Señor. Ahora, es ineludible hacer el análisis de cuántas veces nosotros, estando bajo la cobertura de Dios, estando bajo la protección de Dios, de repente como queremos dar una vueltecita como está el terreno por allá afuera. Y no sabemos el peligro que corremos. ¿Cuántas veces la vida del creyente es una vida de altibajo? De repente servimos, de repente no servimos, de repente nos comprometemos, de repente no. A veces estamos bien, a veces estamos en comunión con Dios, después nos dejamos estar. Hermanos, la sentencia para el hombre o mujer que salía de una ciudad de refugio es:
Si te encuentra el perseguidor, si te encuentra el vengador, te va a matar, no va a tener misericordia. Y eso es algo que espiritualmente a nosotros nos va a acontecer siempre. ¿Cuál es el mejor lugar para mí? ¿Cuál es el lugar mejor para mis hijos, para mis nietos? Estar en los atrios de Jehová. Honrar al Señor, servir al Señor, caminar con Cristo, que Él sea el que esté siempre sobre mi vida. Pero no podemos nosotros tener una relación con Dios entre que quiero, no quiero, de repente estoy, de repente me identifico con Cristo, de repente me olvido. Uno ha conocido tantas personas con las cuales ha batallado en la obra del Señor, personas con las que uno trabajó en la obra del Señor. Miren, el día de ayer, después que ordenamos aquí, yo fui a la casa de un hermano muy querido, el hermano Carlos Saavedra. Él por mucho tiempo militó en esta congregación cuando recién partimos. Él partió cuando recién comenzamos a reunir recursos para comprar un terreno. Entonces, se me vino este entusiasmo de ir a buscarlo porque él nunca había visto este lugar. Él fue un tesorero por muchos años en la Iglesia Centro Cristiano Protestante. Y los hermanos que llevan años con nosotros saben que fue un hombre muy fiel junto con su familia. Era un hombre tan particular el hermano Carlos. Me acuerdo que una oportunidad fue a depositar una ofrenda y creo que en su depósito se equivocó y puso 100 pesos menos. No sé, fueron 10 pesos, 100 pesos menos. Y llegó a la casa y después se complicó porque había puesto una moneda menos, la había contado mal. ¿Sabe lo que hizo el otro día? Fue, hizo la fila donde estaba la plata de la iglesia y fue a hacer el depósito por esa moneda. Y el caballero dijo, pero como el chiste del Pongo Fica, sí, y por esto viene. Y claro, y él fue a hacer, ¿sabe por qué? Porque para él esa moneda era del Señor, no era de él. Entonces cuando uno tiene personas que han trabajado y han luchado al lado de uno, uno no puede desconocer el cariño y el esfuerzo que la gente ha puesto. Entonces en el día de ayer estaba todo aquí solo, lo fui a buscar, golpeé la puerta, estaba su familia y le dije yo a uno de sus nietos, oye, ¿está tu tata? Sí está, pastor, me dijo, pero pase. No, voy de pasadita, dile si me puede acompañar 30 minutos. Así que salió el pastor, qué sorpresa, hacía muchos meses que no nos veíamos. Así que le dije yo, ¿me puede acompañar? Voy a hacer un trámite cortito, 30 minutos lo traigo de vuelta. Y partió, no sabía para dónde lo llevaba. Y cuando llegó aquí, nos estacionamos, ya él comenzó a darse cuenta de qué trataba. Y abrimos esa puerta y él entró y se puso a llorar. Porque él había puesto también tanto cariño por este lugar como usted. Tanto esfuerzo, tantos sueños. Y entró y lloraba y me abrazó. Me dijo, no sabe, pastor, el gozo que tengo de que el Señor nos haya concedido este lugar y que ustedes puedan estar en este lugar. Entonces cuando uno piensa en eso, hermano, uno dice, tantos hermanos que se han esforzado por llevar adelante la obra de Dios. Pero así como he tenido esta experiencia de hombres que siguen trabajando, porque Él sigue trabajando en la obra de Dios, he tenido la otra cara de la moneda. He tenido hermanos que uno los vio comprometidos, fieles, que eran los que iban adelante, que tenían liderazgo, que servían, que trabajaron, que ayudaron con nosotros. Y después tú les preguntas, le dices, hermano, te veo un poco lejos. Entonces tienen expresiones como, no, ya yo hice mi parte, por Dios, ya cumplí, ya hice suficiente. Ya hice mi parte, por Dios. O sea, como que ya le pagué a Dios todo lo que le debo. Entonces cuando uno dice, cuando ve estas dos caras de la moneda, uno dice, ¿cuál es mi posición respecto a Dios? ¿Será que yo tengo esta actitud de convencimiento de servir al Señor? ¿Será que tengo la percepción de que en mi vida no soy nada? ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos, hermanos, en riesgo todos los días. Todo el tiempo estamos en peligro. Nosotros salimos y no sabemos si vamos a volver. Y nosotros no podemos jugar. Cuando este hombre que a lo mejor estaba en esta ciudad de refugio quería dar una vuelta, si a alguno se le ocurrió eso y estaba el vengador, lo tomaba y lo mataba y nadie le decía nada. No, pues salió de la protección. Hermano, usted y yo siempre estamos en riesgo. Nuestra vida no nos pertenece. Nosotros hoy día estamos aquí, pero mañana no sabemos. Entonces es importante que tomemos con seriedad nuestra relación con Dios. Las puertas del Señor están, los brazos del Señor están siempre abiertos para protegernos. Cuando uno mira la Escritura, hermano, encuentra tantas personas que se fueron a esconder detrás del Señor. Podría mencionar una cantidad de personajes. Solo quiero recordarle que incluso hay algunas imágenes de esta mujer que sorprendía en adulterio, que la tiran delante del Señor. ¿Se acuerdan?
Qué significativo eso. Porque los que la acusan saben que hay una sola sentencia para ella: muerte. Hay que lapidarla, hay que matarla. Jesús no dice, no, perdonémosla, no seamos mala gente. No, Jesús le pregunta más encima, Señor, tú sabes la ley, le recuerdas la ley. Y Jesús responde una cosa que es de sabiduría del cielo. Jesús dice, ok, dice, el que esté sin pecado, lance la primera piedra. Y luego comenzó a escribir en tierra y no repitió nada más. No la defendió, no dijo nada. Y dice que todos comenzaron a irse. Uno primero, otro después. Dice que primero los más viejos se fueron. Parece que los más viejos tenemos una historia más larga. Y siempre miramos hacia atrás y decimos, ¿cuántas veces le he fallado al Señor? ¿Cuántas veces he estado lejos de Dios? ¿Y con qué facilidad, hermano, apuntamos a otro? ¿Con qué facilidad miramos los defectos del que está más allá? ¿Con qué facilidad de repente estamos mirando los defectos del otro cuando nosotros tenemos tantos defectos? Nosotros somos indignos, nosotros somos culpables, pero queremos apuntar al que está más allá. Y dice que comenzaron a irse todos hasta que la mujer se quedó sola delante del Señor, sabiendo que su futuro era que iba a morir, y estaba solamente Jesús. Y Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Qué pasó con ellos? Todos se habían ido. Y Jesús usa esta expresión que a mí me llama mucho la atención, porque es significativa. Dice, ni yo te condeno, ni yo. Él podía. Dice, ni yo te condeno. ¿Sabe por qué no la condena? Porque Él no es el juez que viene a condenar. Él es el refugio que viene a protegernos. Eso quería expresarle. Yo no estoy aquí para juzgarte, estoy para abrazarte. Yo estoy para cuidarte. Yo estoy para apoyarte. Deja de tener miedo. Nada te va a pasar si estás conmigo. Esa sensación todo creyente debiera tenerla con claridad absoluta. Mi lugar de protección es, hermano, cerca del Señor. Mi lugar de bendición es cerca de Dios. Mi lugar para que me vaya bien en mi vida, en mi familia, que tenga seguridad con mis hijos, es cerca del Señor, bajo la protección de Dios, rodeado del Señor. Ese es mi lugar de bendición, hermano. Ese es mi lugar de bendición. ¿Cuánto tiempo tenía que estar esta persona condenada en esa ciudad? ¿Para toda la vida? No. La norma decía, te quedas ahí hasta que muera el sumo sacerdote. Cuando muere el sumo sacerdote y nombren otro, tú puedes volver a tu casa. Así que tampoco era por siempre, hasta que moría. A lo mejor algunos están diciendo, ojalá que el viejito muera luego, decían, para poder volverme a mi casa. Pero ese era el periodo. Pero mire qué tremendo mensaje de protección. Un lugar donde correr, un lugar donde protegerme. Hermano, yo creo que hoy día que recordamos el sacrificio del Señor, pongamos al Señor en nuestra mente, el Señor que está para protegernos, que está para cuidarnos. Como muchas veces hemos comentado, cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, algunos nos van a preguntar cuáles son nuestros méritos para estar allá. Y nuestra respuesta es decir, ninguno. ¿Y por qué estás aquí entonces? Porque Él pagó por mí. Esa es toda la razón. El Señor pagó por mí. Esa es nuestra seguridad. Mi seguridad no está en mis capacidades. Mi seguridad no está en mis atributos. Mi seguridad no está en mis dones. Mi seguridad no está en lo que yo hago en la iglesia. Mi seguridad está en la cruz de Cristo, donde Él murió por nuestros pecados. Y esa es nuestra esperanza. Incline su rostro, vamos a orar al Señor.